El sistema de compensación familiar, desafíos y transformaciones en 2023. El contexto y las cifras que conocerán a continuación corresponden a la vigencia del año anterior y hacen parte del informe de asamblea de Asocajas. Solidaridad y cohesión social son los principios esenciales del sistema de compensación familiar, un modelo único en el mundo desde 1954. Las cajas son un mecanismo de redistribución de la riqueza que funciona en dos vías, entre empresas grandes, medianas y pequeñas y entre trabajadores con ingresos altos y bajos. Veamos. Las empresas grandes, que son pocas, subsidian a las micro y pequeñas empresas, que son la gran masa, de tal forma que sus trabajadores de menores ingresos son quienes reciben más beneficios. Así funciona la compensación, que también se replica en el campo salarial. Quienes tienen mayores sueldos subsidian a los trabajadores con ingresos más bajos, y ellos son el foco principal de los beneficios y servicios que ofrecen las cajas. Por todo lo anterior, resulta necesario comprender en qué contexto se mueve este sistema que genera inclusión y bienestar integral para más de 20 millones de colombianos. ¿Cuál fue el entorno económico y político del año 2023? ¿Cómo ha sido la transformación demográfica del país? ¿Qué ocurrió en términos económicos y del mercado laboral? ¿Cuál es el balance del sistema? Dicho esto, conozcamos qué ocurrió en el año 2023. El entorno económico, político e institucional que enfrentó el sistema de compensación familiar fue retador en varios de los frentes de actuación de las cajas de compensación y de las unidades productivas afiliadas a estas. Veamos. En el plano político, los proyectos de ley dirigidos a reformar aspectos cruciales del sistema de protección en salud, pensión y las relaciones laborales generaron preocupaciones por su impacto sobre el acceso, gobernanza, regulación y financiación de la protección social. Sumado a lo anterior, debemos anotar la alta rotación en las instancias de dirección de los gabinetes ministeriales. 11 ministros salieron en 16 meses, lo cual afectó la interlocución con los gremios, así como la dinámica económica. A este panorama, para el sector, también se agregó la intervención a 6 cajas de compensación familiar en menos de 14 meses. Vale la pena mencionar que en la actualidad 11 cajas tienen medida de intervención total y 4 están con medida de intervención parcial. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas demográficas y económicas del país? Analicemos las tendencias que demuestran que cada vez se registran menos nacimientos y hay mayor envejecimiento en la población. Esto tiene un impacto en las dinámicas del sistema en cuanto a atención, líneas de servicio y estructuras familiares. Comencemos con el contexto demográfico. Colombia tiene 52.2 millones de personas. El 75% vive en las cabeceras municipales y el restante vive en los centros poblados y rural disperso. En las ciudades, la población de mujeres es más de 20 millones y los hombres están alrededor de los 19 millones. Pero en los centros poblados y rural disperso, esto varía ligeramente, siendo un poco menor la proporción de mujeres frente a los hombres. Regresemos a los 52.2 millones de personas. En solo 10 ciudades se concentran 18.6 millones, la tercera parte. La lista la lidera Bogotá con 7.9 millones, Medellín con 2.6 millones, Cali con 2.3 millones y las restantes aglutinan a 5.8 millones de personas. En cuanto al aumento de la población, es un hecho. La relación entre niños y adultos se está modificando y la pirámide poblacional refleja un cambio notable. La base estrechada sugiere una disminución en la natalidad y un aumento en la población adulta y mayor, lo que implica una transición demográfica y epidemiológica exitosa en términos de políticas públicas de salud. Este comportamiento puede trazar el enfoque del sistema de compensación familiar en sus servicios y beneficios. Por su parte, en estas gráficas que observan se evidencia la caída en el número de nacimientos y asimismo el registro en el número de defunciones que se dispararon por efecto de la pandemia y vuelven a su tendencia natural. ¿Qué ocurrió en términos económicos? Para 2023 se esperaba una recesión económica por cuenta de los efectos de la economía internacional. Además, fue un periodo en el cual se concretaron los efectos de una política monetaria contractiva utilizada para reducir el consumo de los hogares. Por tanto, cerrar con un modesto crecimiento del PIB del 0,6% estaba dentro de las probabilidades.
De las 13 ramas que hacen parte de la medición económica, en 3 de ellas, industria, construcción y comercio, se produjo un crecimiento negativo frente al año 2022. Esto se explica en gran medida por el aumento de las tasas de interés, lo cual era de esperarse. Ahora, ¿qué pasó con el mercado laboral y cómo influye en las cajas? El desempeño de este determina las afiliaciones y desafiliaciones del sistema de compensación familiar y las demandas por atención a la población cesante. La tasa de desempleo nacional desestacionalizada fue del 10,8% en diciembre, en una senda de disminución, ya que la misma venía de 12% y 11% en los años 2021 y 2022 respectivamente. Veamos la tasa de desempleo por departamentos. Arauca presentó la mayor incidencia del desempleo con una tasa cercana al 29,1%, seguido por Putumayo y Chocó. Por otra parte, Cauca, Nariño y Amazonas tuvieron una incidencia del desempleo relativamente baja que se ve opacada por las elevadas tasas de informalidad. El volumen de ocupados continuó su recuperación, alcanzando su nivel máximo en julio con 23,1 millones de personas. De los 25 departamentos observados, 24 registran cifras de informalidad por encima del 43%. Solo Bogotá tiene un porcentaje menor, ubicándose en el 32,5%. Finalmente, miremos el comportamiento del índice de precios al consumidor y salario mínimo. En términos generales, la inflación tuvo un decrecimiento constante hasta llegar al 9,3%. Por otra parte, el ajuste del salario mínimo para 2024 fue decretado por el Gobierno Nacional, fijándolo en 12%, 2,72 puntos porcentuales por encima de la inflación. La diferencia entre el ajuste del salario mínimo y la inflación puede impactar al sistema de compensación familiar si llega a ser incluido en una política de desindexación de precios. En este sentido, entre más alto sea el ajuste del salario mínimo respecto a la variación del IPC, mayor será el flujo de trabajadores afiliados que se moverán a una categoría tarifaria superior, de categoría A a B y de B a C, lo que afectaría su acceso a servicios de educación, subsidio de desempleo, recreación, turismo social y planes complementarios de salud. Ahora sí, conozcamos el contexto del sistema de compensación familiar para el año 2023. El año cerró con 791.000 empresas aportantes, lo cual representa un aumento del 3,5% durante el año. Estos empleadores realizaron aportes al sistema que sumaron 11,4 billones de pesos y se ejecutaron en los siguientes programas. 31% para cuota monetaria. 7% representó el giro directo a la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. 11% se dirigió al Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, FOSFEC, 4% para el Fondo para la Atención Integral de la Niñez y Jornada Escolar Complementaria, FONIÑEZ, 11% se destinó al financiamiento del Fondo de Vivienda de Interés Social, FOVIS, 25% para programas sociales, entre los cuales se encuentran subsidios en especie, salud y nutrición, educación formal, educación para el trabajo, cultura, bibliotecas, recreación, deporte, turismo y crédito social. Y finalmente, 8% se remitió a conceptos de administración, 3% para reserva legal y 1% se destinó al funcionamiento de la Superintendencia de Subsidio Familiar. En cuanto a los afiliados, registramos 10,7 millones de trabajadores en 2023. La tendencia histórica mostraba que teníamos más beneficiarios a cargo que trabajadores afiliados. Sin embargo, esto se revirtió en 2023, donde por primera vez esta relación se modificó. Es así como los beneficiarios llegaron a 10,6 millones, 173.142 menos con respecto a los afiliados. El cambio en esta relación empezó a ser muy evidente luego de la pandemia y puede derivarse de la dinámica demográfica de las familias o de otros factores por investigar. Sigamos con las cifras. El año pasado, el sistema de compensación familiar destinó recursos por 3,5 billones de pesos para la cuota monetaria. Esta prestación social llega cada mes en promedio a 5 millones de personas, 85% son niños, niñas y adolescentes y el 13% son adultos mayores.
Por otra parte, los recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante FOSFEC, por 1.2 billones de pesos, se destinaron para financiar las prestaciones económicas, agencias de empleo, formación y capacitación, fomento empresarial y sistemas de información y administración. El componente de prestaciones económicas, que cubre la seguridad social de los cesantes, así como un aporte económico para cobertura de necesidades básicas, es el que demanda un mayor porcentaje de recursos y benefició a 174.000 personas. En cuanto a la cobertura de otros componentes del FOSFEC, destacamos las casi 500.000 personas colocadas laboralmente y las más de 483.000 capacitadas entre cesantes, beneficiarios y trabajadores activos, así como 48.685 empresas que recibieron capacitación para el fortalecimiento del recurso humano para productividad. A través del Fondo de Vivienda de Interés Social, FOVIS, se asignaron 1.8 billones de pesos, lo cual equivale a más de 62.000 subsidios para soluciones habitacionales. El 59% de los beneficiarios son mujeres. Por otra parte, 72% de los hogares asignados devengan entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes y finalmente 99% de los subsidios asignados son para hogares cuya vivienda se encuentra en zona urbana. En cuanto a las modalidades de subsidios, el de compra de vivienda urbana nueva fue la que más participación tuvo en cuanto a solicitudes con 52.000, lo que equivale al 84% de asignaciones por un valor de 1.6 billones de pesos. A través del Fondo para la Atención Integral de la Niñez y Jornada Escolar Complementaria, FONIñez, se invirtieron más de 449.000 millones de pesos, con los cuales se atendieron a 279.000 niños, niñas y mujeres gestantes en atención integral a la primera infancia y 373.000 estudiantes en jornada escolar complementaria. Además, las cajas suscribieron con la Superintendencia del Subsidio Familiar el Pacto por la Infancia y la Adolescencia para articular acciones en el marco de los programas de FONIñez y cubrir la focalización que realizó el Gobierno Nacional en 400 municipios del país. En los servicios sociales de bibliotecas, cultura, recreación y turismo, encontramos que el promedio mensual del número de personas que accedieron a recreación aumentó en 12,5%, y para los servicios de cultura el crecimiento fue de 10,5%. En cuanto a volumen, los servicios de recreación son los de mayor preferencia por los afiliados, beneficiarios e incluso por personas no afiliadas al sistema. Por otra parte, los servicios de biblioteca y turismo tuvieron un comportamiento contrario, dado que reportaron una disminución de 1,9% y 4,5% respectivamente. En el caso de turismo, la disminución pudo deberse a las condiciones económicas adversas que se enfrentaron en 2023. En cuanto a los usos, los servicios de recreación alcanzaron más de 55 millones de usos, 15% más que en 2022. Asimismo, el uso de bibliotecas se incrementó 5,8%, totalizando 12,4 millones, aunque tuvo una disminución en el número de personas. Por otra parte, los servicios de turismo registraron 2,3 millones de usos, un decrecimiento de 0,8%, aspecto que podría ser explicado por la contracción del gasto de los hogares debido al estancamiento económico del año 2022. En los servicios de educación encontramos que la matrícula de los establecimientos que son propiedad de las cajas de compensación se redujo en 3,4% en educación básica y primaria y 3,6% en básica secundaria. Sin embargo, para la educación preescolar y la media se registró un crecimiento de 4,7% y 2,5% respectivamente. Estas dinámicas llevaron a que, en el agregado, la matrícula se redujera levemente. El año anterior, las cajas garantizaron liquidez al sistema de salud, en el cual realizaron giros directos a la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, para contribuir a la financiación del régimen subsidiado por un valor que se aproximó a los 800.000 millones de pesos. Cerca de 20,8 millones de personas son aseguradas por las cajas, quienes representan el 42% de afiliados totales al sistema. De estas personas aseguradas, 9,8 millones hacen parte del régimen contributivo y 11 millones se encuentran en el régimen subsidiado. Esto en medio de la crisis financiera que presenta el sector, derivada, entre otros, por factores como la insuficiencia de la unidad de pago por capitación UPC y el incumplimiento de pagos a las EPS por parte del Gobierno Nacional.
Además, se presentó un proyecto de reforma que incrementó la incertidumbre por su falta de solidez, claridad en la operación y roles y sobre todo por los riesgos asociados a la sostenibilidad del sistema en las condiciones actuales. Por otra parte, en subsidios en especie que se reconocen a los trabajadores a través de alimentos, becas de estudio, textos escolares, medicamentos y demás elementos diferentes al dinero, las cajas destinaron más de 258.000 millones de pesos, que equivale a un aumento de cerca de 4.000 millones de pesos más con respecto a 2022. El subsidio que cubre la dotación de leche, alimentos enriquecidos, medicamentos y demás artículos relacionados con el nacimiento de los hijos del afiliado representó el 25,8% en valor. Los textos, útiles escolares y demás materiales para la educación y formación de los hijos de los afiliados fue la segunda categoría de subsidios en especie de mayor participación, con el 22,9% en valor. Ambos tipos de subsidios están enfocados en el acceso a bienes esenciales de las familias de los afiliados. Finalmente, el crédito social que otorgan las cajas es una línea de servicio con gran potencial porque les permite a los afiliados acceder a préstamos en dinero para diferentes fines. El número de créditos desembolsados en 2023 fue de 786.000, 2% menos que en el año 2022. En este segmento, los créditos de fomento empresarial, salud y educación lideraron la caída en términos porcentuales. En cuanto al monto, el crédito de mercadeo se destacó por su crecimiento. La tasa de interés promedio se ubicó en el 25,2% para créditos de consumo y libre inversión, las dos modalidades de mayor demanda. Para cerrar, para el primer trimestre de 2024, la tasa de desempleo se ha incrementado llegando a 11,3%. El crecimiento económico aún no ha repuntado y la inflación ha venido cediendo, 7,16%. Esto ha permitido que las tasas de intervención del Banco de la República mantengan una tendencia a la baja desde el 13,25% con la que cerraron 2023 a 11,75% registrado a inicios de mayo de 2024. Desde el gremio, estamos fortaleciendo los análisis económicos coyunturales como herramientas que favorezcan la toma de decisiones. Creemos en las cajas, creamos valor.